Muy buenas noches, bienvenidos a Mesa de Periodistas, 21 horas con 1 minuto, 19 grados la temperatura a estas horas. Y arrancamos directamente con esto que ya estábamos comentando en nuestro servicio informativo de la noche, pero reiteramos. El ministro Julio Mazzoleni hace 39 minutos publicaba su informe COVID-19. Hoy procesamos 242 muestras, 5 dieron positivo, todos contactos de casos confirmados. 6 pacientes internados, esto permanece igual. 2 en terapia intensiva, también permanece igual. Y allí está la novedad, 3 nuevos recuperados, con lo cual ya son 18 los recuperados. El resto en aislamiento domiciliario, total de casos confirmados 124. Fue lo que publicó el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, y más temprano el presidente de la República, hablando con medios de comunicación, ya informaba que se prorroga por una semana más la cuarentena absoluta en nuestro país. ¿Qué significa todo esto? Estos datos que estamos publicando, la decisión del gobierno de prolongar la cuarentena absoluta. Ya vamos directo al grano con el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy bien. Aspectos positivos que nosotros podemos rescatar dándole el seguimiento a las publicaciones que hacen desde el Ministerio de Salud. Esto de los recuperados es una muy buena señal, y que se haya aumentado considerablemente el número de muestras y que el aumento de casos confirmados sea pequeño, por decirlo de alguna manera, doctor. ¿Qué me puede decir usted? Sí, la verdad que nos muestra un poco yo creo que todo lo que estamos haciendo con respecto al aislamiento, distanciamiento social, las medidas que se están tomando, están generando su impacto, ¿verdad? Es importante entender de que lo que estamos viendo ahora, los casos positivos de ahora, es gente que probablemente se enfermó en los últimos 10 días, ¿verdad? Estamos hablando de que lo que se hizo hace una semana y media o 2 está mostrando ahora sus frutos, ¿verdad? Lo que estamos haciendo esta semana, dentro de 2 semanas vamos a estar viendo. Es un poco así, ¿verdad? Por eso es importante entender un poco la dinámica de la epidemia desde ese punto de vista, ¿verdad? Hace 2 semanas creo que fue justamente la semana de mayor acatamiento. La semana anterior no fue tan buena en ese sentido. Y bueno, vamos a ir viendo eso cómo va impactando poco a poco. O sea que lo sucedido la semana pasada podría tener sus repercusiones en 2 semanas más. Así mismo, así mismo. Doctor, insisto un poquitito con esto de los resultados que se pueden notar ya ahora con las muestras que están practicando, porque lo que hace finalmente es revalidar las medidas restrictivas que fueron adoptadas y la conducta que nosotros estamos mostrando respecto a lo que sucede en países de la región también es una señal de aliento, pero no para bajar la guardia. En ese sentido, ¿cómo están evaluando ustedes, más allá de estos resultados, estas restricciones y por sobre todo la decisión de prolongar una semana más la cuarentena absoluta? Sí, desde el Ministerio de Salud es muy útil esa una semana más, ¿verdad? Porque hay muchos retrasos. Primero, la recepción de un montón de respiradores, de todo lo que es infraestructura. Se van a terminar de construir algunas cuantas cosas. Está muy difícil a nivel global todo lo que es el tema de logística, de compra, de los equipos de protección y todo esto. No es tan fácil, por más plata que uno tenga, todo está quintuplicado en su precio normal. Todo está, el sistema de transporte aéreo y fluvial está muy trancado en el mundo, ¿verdad? Por todo esto. También los países que van incautando, vos aterrizás en un país y te pueden incautar tu compra. Te devuelven el dinero, pero te pueden incautar. Entonces todo esto retrasa muchísimo, son otros factores que se van complejizando un poco la posibilidad de armarnos más para enfrentar al virus, ¿verdad? Entonces esta semana nos ayuda para seguir trabajando con mayor concentración en fortalecer nuestros equipos, ¿verdad? Y justamente con relación a eso, y sin el ánimo de caer en un alarmismo, pero sí para tener precisión, doctor, este tiempo que se está ganando por la contención primero de la propagación del COVID, que es lo que ya tenemos a la vista, ¿qué ha significado al Ministerio de Salud en cuanto a la capacidad de equipamientos y de infraestructura? ¿Cuánto han mejorado, si es que se puede tener alguna referencia, por lo menos porcentual, en este tiempo? Mira, sí, yo no te puedo dar con tanta precisión de eso, ¿verdad? Pero sí, de las reuniones que me toca participar y se habla de cuántas camas más, de más camas comunes, va a haber un aumento de más de 1000 camas, ¿verdad? Eso de un aumento probablemente
15, 20% de lo que ya hay habitualmente. Camas de terapia intensiva, camas de terapia intensiva se va a aumentar en más de 100, eso es un aumento probablemente mayor, de 20%, ¿verdad?, de lo que se tiene. Y bueno, más allá de la infraestructura también es la cantidad de recursos humanos contratados que se aumentó y la capacitación, ¿verdad? Es algo intangible eso, pero sí, este tiempo nos da, y este número de casos, y este personal de blanco también que está cayendo, hay muchos compañeros, tanto médicos, enfermeros, ¿verdad?, que están teniendo la enfermedad. Es bueno que ocurra, entre comillas, ¿verdad?, que ocurra esto en este momento, ¿verdad? Es diferente que nos esté ocurriendo esto en plena situación de guerra, que los compañeros vayan cayendo y entrando en cuarentena y desabasteciendo al sistema, ¿verdad?, en plena situación de guerra. Es muy diferente a que sea ahora, cuando todavía el momento no es de guerra, digamos, ¿verdad? Estamos en preparación y bueno, ajustamos los errores, ¿verdad? Aprendemos qué cosas no tenemos que hacer, qué cosas sí, cuándo pensar en COVID, cuándo no, y practicar, ¿verdad? Y ver también el mundo está aprendiendo muchísimo de COVID y bueno, es también estar mentalmente preparado, ¿verdad? Y allí también quisiera hacerle o pedirle una precisión en la medida de lo posible, porque bien usted señala, y no solamente le ocurre a Paraguay, sino le ha ocurrido a países de primer mundo, entre comillas, esto del aprendizaje permanente o la mejora continua. ¿Ustedes qué es lo que lograron ya identificar y mejorar en este tiempo, doctor? Y mira, se está fortaleciendo todo lo que son los equipos de control de infecciones en los hospitales, ¿verdad? Son equipos que prácticamente estaban olvidados antes de esto, pero es fundamental que los equipos de control de infecciones funcionen en los hospitales. Imagínate, son los equipos que controlan todo lo que es el famoso KPC y las infecciones hospitalarias, ¿verdad? Son estos equipos los que tienen que liderar la respuesta en los hospitales y la organización del personal de blanco, todo lo que es limpieza, coordinación, cuando un compañero cae, qué medida tomar, ¿verdad? Esto es fundamental. Yo creo que una de las fortalezas más grandes que va a dejar, yo creo, esta epidemia al sistema de salud es el fortalecimiento de los equipos de control de infección. Y eso va a tener un positivo no solamente para el COVID, sino para un montón de otras enfermedades, ¿verdad? Relacionadas a lo que es la higiene del hospital, el lavado de manos, el uso de la bata solamente en el hospital, no andar en la calle con la bata. Hay cosas muy simples, no barrer con escoba al hospital, ¿verdad? Hay un montón de cosas que hacemos de manera muy natural en los hospitales públicos y privados, ¿verdad? Que ya no están recomendados a nivel global y ahora es el momento de cambiar un poco ese chip. Doctor, y cuando ustedes ya semanas atrás hablaban de que podría registrarse un pico mayor de casos confirmados en la segunda quincena de abril, ¿eso permanece? Entiendo, por eso se toman estas medidas, pero ¿cuáles son las variables que condujeron a ustedes a hacer ese pronóstico? Mira, es muy dinámico esto, Roberto, muy dinámico. Tenemos escenarios donde el pico está más adelante, tenemos escenarios donde el pico está más cerca. Es todo porque tenemos que fijarnos también de cómo estimar esta medida que estamos aplicando ahora, estas medidas de aislamiento, distanciamiento social que la gente está cumpliendo. Es muy difícil estimar de cuánto por ciento de su cumplimiento, ¿verdad? Entonces, eso nos condiciona mucho a cómo modelar esa curva, nos condiciona mucho a con dónde va a estar ese pico. Entonces tenemos escenarios en diferentes puntos, ¿verdad? Lo ideal sería que sea lo más tarde posible y lo más chata, lo más plana posible esa curva. Pero el escenario que más peso tiene es que a finales de abril, principios de mayo sea que aumente el número de casos de manera importante. Y bueno, que ahí va a ser el momento un poco más duro, ¿verdad? Los primeros días de mayo sería ahí, ¿verdad? Pero bueno, todo depende también de cómo nos comportamos estos días y la semana que viene, que también se va a prolongar. Todo eso también va a hacer que probablemente se empuje un poco más para adelante, ¿verdad? Y cada día que ganamos no solamente sirve para fortalecernos, también sirve para prepararnos mentalmente y también sirve para ganar días en el mundo a nivel global de qué evidencia hay con alguno u otro medicamento, ¿verdad? No tengo esperanza de tener una vacuna en un mes, pero sí tengo esperanza de tener por lo menos 1 o 2 semanas más evidencia sobre qué medicamento es realmente más útil, ¿verdad? Porque prácticamente cada 5 días está apareciendo un medicamento nuevo que es bueno para el COVID, ¿verdad?
y el nivel de evidencia que tiene es muy frágil, ¿verdad? Muy leve, ¿verdad? Entonces, cada día que pasa a nivel global hay esfuerzos, ¿verdad? Yo sé que también investigadores a nivel nacional están colaborando, ¿verdad? Y cada día que pasamos se junta evidencia y tenemos más robustez para poder hablar con mayor propiedad de este es el medicamento y así hay que tomar y por tantos días, ¿no? Por de pronto se habla mucho de los medicamentos que están disponibles ya en el mercado para otro tipo de dolencias y que podrían ser útiles para el tratamiento, y también se está hablando del uso de medicamentos a modo preventivo. En el tema preventivo, ¿qué tanto se está avanzando, doctor? Y es un poco lo mismo, Roberto. No hay mucha evidencia. El nivel de evidencia no es bueno. No son ensayos clínicos, ¿verdad? Son estudios observacionales o ecológicos, ¿verdad? Su nivel de evidencia no es tan robusto como para tirarnos de cabeza a eso, ¿verdad? Claro. Podemos jugarnos, ¿verdad? Porque no hay otra y ver. Estaría bueno hacerlo y ir registrando para poder analizarlo luego, ¿no? Jugarnos a algo... pero no hay mucha evidencia, Roberto. No. Pero en el caso de los pacientes recuperados, doctor, perdón, sí, ¿se le aplicó, o sea, se le dio la dosis, por ejemplo, de lo que tanto se habla, la hidroxicloroquina, y se puede tener en el caso paraguayo evidencias de que ese medicamento tuvo un buen resultado? Y no. O sea, parece que hay una tendencia que sí, pero los que fallecieron recibieron también, y recibieron otras dosis, y recibieron los antirretrovirales también, ¿verdad? Y con ellos no tuvimos éxito, ¿verdad? Sí estamos viendo que los que tuvieron éxito son los más jóvenes. O sea, eso es, acá la edad es el mayor trazador de la supervivencia de la persona, ¿verdad? Los casos graves se dan en personas mayores de 60 años y cuando más de 70 más, de 80 más. Entonces, aquí el trazador principal es la edad, ¿verdad? Sí, y tenemos los que recibieron y fallecieron y tenemos los que recibieron y se curaron, ¿verdad? Entonces tampoco el peso de uno u otro brazo, ¿verdad? Es contundente para decir, mira, sí, esto sirve, ¿verdad? Pero bueno, tenemos pocos casos todavía, entonces es muy difícil también con eso tener algo así contundente. Claro, doctor, así como ya se tiene un parámetro del periodo de incubación de este virus en el organismo humano, también se tiene el parámetro del tiempo de afectación una vez que la enfermedad ya se manifestó en el organismo. ¿Cuánto tiempo permanece activo en el cuerpo este virus? Y mira, los estudios hablan de que el virus permanece por lo menos 2 semanas, ¿verdad? Por eso son los 14 días de cuarentena, ¿verdad? Pero sí estamos viendo, bueno, un número considerable que puede aparecer, ¿verdad? Varios estudios hablan de que por lo menos puede estar hasta 40 días, en casos excepcionales, 35, 40 días, en casos excepcionales, o sea, muy raro, menos del 1%, ¿verdad? Y hay que estudiar ya qué otros problemas inmunológicos puede tener la persona, por eso el virus no libera a la persona, ¿verdad? Hay que estudiar a la persona por qué está reaccionando así ante el virus, ¿verdad? Pero lo normal es 14 días. Pero bueno, nosotros estamos viendo también un grupo de gente considerable, que probablemente un poco más de 15 personas también, así como tenemos curados que son 18 hoy, tenemos un número muy similar de personas que al 14º día volvieron a presentar el test positivo. Entonces tenemos que esperar 7 días más para volver a hacerle el test. Y si sale positivo, 7 días más, ¿verdad? Y una vez que se le sale negativo, le hacemos otro test negativo al día siguiente y ahí recién decimos que está curado. Entonces ahí tenemos un número similar de gente que estaba por lo menos 3 semanas, algunos 4, ¿verdad? Que siguen dando positivo, ¿verdad? Y es un número considerable, no es poco, ¿no? ¿Y qué pasa con esa gente de los 18 que ya están recuperados? ¿Se tiene alguna evidencia, digo por la experiencia también en otros países, que generan cierta inmunidad al virus? Así es. Sí tenemos registrado que ellos generan inmunidad, ¿verdad? Pero no sabemos, nosotros no estimamos, no tenemos todavía la capacidad para estimar cuánta inmunidad, medir los anticuerpos, todavía esta capacidad no tenemos instalada. Pero sí, lo que dice la literatura es que probablemente uno genera inmunidad mínimamente por un año, ¿verdad? Yo creo que no tenemos tanta certeza de eso todavía, pero sí se habla de una inmunidad de mínimamente un año, pero sí también se describe de que hay casos que tuvieron coronavirus y volvieron a tener la misma epidemia, ¿verdad? Rarísimo, pero sí hay casos, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que todavía estamos a tiempo
seguir estudiando esto para poder hablar con propiedad. Claro, y lo consulto a usted, que es el especialista, porque leí algunos artículos al respecto de otros países que hablaban acerca de la famosa mutación de este virus y que es típico en cualquier tipo de virus. Decían, por ejemplo, los especialistas que en el caso de la gripe, la que conocemos normalmente, esto tiene incluso mayor velocidad de mutación y es por eso que una vacuna diferente sale cada año. En el caso del COVID-19 o del virus que genera el COVID-19, la enfermedad, se ve que el proceso de mutación es más lento, dicen los especialistas, doctor. Sí, así es. Tiene un proceso de mutación ligeramente, tampoco es que es muy lento, ¿verdad? Ligeramente más lento que influenza, pero en una epidemia, cuando es masiva como es esta, ante un virus nuevo, el virus se está replicando tanto en el mundo, ¿verdad? Tanto en China, ¿verdad? Y todo Asia, en Europa, en América, en África. Y esas miles de millones de replicaciones del virus hacen que aumente la probabilidad de que tengamos mutaciones, ¿verdad? Lo bueno es, pero puedo equivocarme también, de que generalmente estas mutaciones tienden a hacer a que el virus sea cada vez más benigno, ¿verdad? Tienden a, cuando el virus más se quiere replicar y quiere sobrevivir más, se debilita. Realmente es menos letal, exactamente, sí. Porque a él no le conviene matarle a su presa, porque si no muere él también. Claro. ¿Entendés? Entonces, es también un sentido de supervivencia del virus, ¿verdad? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por todas estas aclaraciones y también gracias por su tiempo, porque sabemos perfectamente que el trabajo que está realizando es un trabajo muy intenso y que básicamente no le permite margen de descanso. Así que gracias por poder compartir estos datos y hablarnos acerca de ese trabajo incesante que están haciendo. Dale, Roberto, de a la orden, siempre en salud. Dale, estábamos hablando con el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud. Datos muy importantes que estuvo compartiendo con nosotros para entender todo lo que representa este fenómeno y el por qué es tan significativo el que el gobierno haya resuelto prolongar una semana más este periodo de cuarentena absoluta, porque cada día es un día ganado en términos de fortalecimiento de la estructura sanitaria y también en lo que hace la prevención o la barrera de protección que se le impone para evitar la propagación del virus que genera el COVID-19. Y ojo con esto, él nos decía, es bastante dinámico. Nosotros les recordábamos el dato de que primero se dijo que la segunda quincena del mes de abril sería el momento en el que se registraría la mayor cantidad de casos confirmados en Paraguay, y nos decía él que ese dinamismo está haciendo que se corra un poquito para adelante y que se hable de mayo como un mes bastante significativo en ese sentido, aunque también existe la probabilidad de que esto se adelante. En Estados Unidos se dijo en los últimos días que esta semana y la siguiente serían semanas muy fuertes, donde la curva epidémica estaría en su pico más alto, y es lo que se especulaba que también ocurriría en la República del Paraguay. Datos que, reitero, son muy dinámicos y que por eso le hacíamos la consulta al doctor Guillermo Sequera. Cuestiones que también ha permitido el COVID-19 en nuestro país: el fortalecimiento del protocolo de trabajo en las unidades sanitarias, un aspecto que nos decía el director de Vigilancia de la Salud, cuestiones tan básicas que hoy se tiene como un método específico y riguroso al momento de trabajar en establecimientos sanitarios. La limpieza es un detalle no menor que nos decía, por ejemplo, el doctor Guillermo Sequera. Y esta semana, si bien es muy significativa para las autoridades sanitarias, ¿cuánto representa para las autoridades del Ministerio de Hacienda en términos de revisión de costos? ¿Cuánto podría costar, además de esos 1.600 millones de dólares que ya tiene la autorización de endeudarse la administración fiscal en nuestro país? El viceministro de Administración Financiera, el señor Oscar Llamosas, está también en comunicación con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está, viceministro? Muy buenas noches, Roberto. Un gusto conversar contigo. Un saludo para hoy y para toda la audiencia. Gracias por atender, y así como le decíamos al doctor Guillermo Sequera, también en el caso de ustedes el trabajo es incesante, número tras número, y justamente eso le queríamos consultar. Esta prórroga de una semana implica hacer una reestructuración del plan de gastos que tenían en mente, viceministro. Mira, Roberto, en principio no, ¿verdad? La proyección que nosotros hicimos para elaborar este plan de emergencia, estábamos previendo una cobertura de unos 3 meses, ¿verdad? Tanto en lo que hace a la prórroga
o exoneración de los servicios básicos, prórroga de impuestos, cobertura también para los trabajadores, tanto formales e informales, ¿verdad? Entonces, en principio, no tiene aún impacto sobre nuestro plan, pero obviamente esto es muy dinámico, Roberto, y lo estamos monitoreando y evaluando de manera permanente, y van surgiendo cuestiones que por ahí no son suficientes en base a las cuestiones que fueron establecidas dentro del plan de emergencia, y obviamente estamos trabajando en alternativas y viendo cómo ir subsanando estas cuestiones que van surgiendo, ¿verdad? Pero justamente como ustedes ya tienen un escenario prevenido de 3 meses, se toma una semana como parámetro para entender la dinámica misma del desarrollo de esta enfermedad, supongo, y cómo ustedes tendrían que ir valorando también si es necesario hacer algún ajuste. Así mismo, ¿verdad? Nosotros estamos en comunicación permanente con el equipo de salud. Obviamente son ellos los que están marcando las decisiones. Lo más importante, como siempre dice el presidente y todo el equipo económico, es la salud, ¿verdad? Entonces, en base a las decisiones que va tomando el equipo de salud, nosotros también vamos monitoreando el impacto que eso pueda tener y ajustando nuestro plan si hace falta, ¿verdad? Claro, mi pregunta justamente apuntaba a eso, ¿verdad? Tener ese margen de una semana resulta más razonable en términos de comunicación pública, y a ustedes les permite ir ajustando las tuercas, porque vemos que países vecinos, como el caso de Argentina, ya han tomado la decisión de prolongar esto hasta mayo, pero Paraguay ha prorrogado una semana más. Sí, como te digo, este es un tema muy dinámico, ¿verdad? Y hay que ser muy cautos y ir evaluando todas las situaciones, ¿verdad? Como te digo, la salud está primero, y eso lo maneja el equipo de salud, y el equipo económico lo que hace es tomar eso y ir ajustando las medidas o las acciones que están planificadas dentro de este plan de acción, ¿verdad? Viceministro, ahora con respecto a algo que también es muy importante y que de hecho es lo que más preocupa a ese segmento vulnerable y si se quiere un poco desprotegido con todos los planes de contingencia, pero que ahora con este operativo Putumo ustedes están queriendo acompañar y resolver la situación que envuelve a estas personas. ¿Cómo fue el primer día de habilitación de esta plataforma de inscripción? Mira, como toda cuestión tuvo sus complejidades, ¿verdad? Al inicio estamos hablando de un plan bastante amplio que pretende llegar a más de 1.500.000 personas. El periodo de registro que se habilitó es de unos 7 días, así que te imaginarás el flujo de gente que está accediendo a los canales de registro, y eso se fue ajustando, digamos, en el transcurso de la mañana y de la tarde. Y hoy el reporte que tenemos es que ambos canales de registro, tanto la página web del Ministerio de Hacienda como así también la aplicación para los celulares a través del Google Store, están funcionando bien. El último dato que tenemos es de que ya se han registrado más de 90.000 personas. Así que, como te digo, ¿verdad? Esto es una evaluación y un monitoreo permanente, y ir ajustando sobre la marcha las cuestiones que hagan falta. Sí, y eso es lo más importante quizá, porque también les sirve a ustedes como un muestreo. Cuando hablamos de que esto es bien dinámico y uno va aprendiendo, no solamente nos referimos al tema sanitario, sino por supuesto también a estas medidas de contingencia que están implementando. Lo que hoy sucedió, la experiencia recabada de hoy particularmente, viceministro, ¿qué tuercas les permitió ya ajustar? Bueno, uno, el tema del flujo de gente, ¿verdad? Entonces fuimos ajustando la parte tecnológica, ¿verdad? Que no es mi expertise, ¿verdad? Pero el equipo técnico del Ministerio de Hacienda, como así también de Bancar, que es una de las entidades que nos está ayudando de manera desinteresada, como así también las telefónicas, tanto Tigo, Personal como Claro, que van a estar dando soporte a la parte de salida, digamos, del programa en la entrega de los recursos a través de la billetera electrónica. Nos están apoyando de manera permanente, y las reuniones de todo el equipo son también de esa manera, ¿verdad? Y por otro lado, insistir, ¿verdad? Pedirle a las personas que respeten, digamos, el calendario de registro, de manera a no saturar los sistemas, y permitir que las personas que realmente necesitan y que están abarcadas, digamos, por los distintos calendarios puedan registrarse sin mayores inconvenientes. Hablábamos más temprano esta mañana en la primera mañana de ABC Cardinal, y usted ya hacía algunas especificaciones, y disculpe que le moleste quizá repitiendo algunas ideas, pero me parece necesario porque quizá hay gente que ahora se está conectando y que está obteniendo la información de primera mano a través de este diálogo. Digo yo, si bien usted decía,
bien temprano que tienen un sistema integrado con otras instituciones que le permitirá hacer un cruzamiento de datos. Hacen un llamado también, por ejemplo, a esa gente que en su unidad familiar tienen a una persona que no ha tenido inconvenientes en la generación de sus ingresos, pero otra sí, a que se inscriba o que no se inscriba, porque en el momento de priorizar, obviamente ustedes van a estar priorizando a la persona que no haya generado ingresos en su unidad familiar, viceministro. Es así mismo, Roberto, ¿verdad? Si una de las personas dentro del núcleo familiar está alcanzado por algunas de las restricciones que están dentro de los requisitos, ya sea si es un funcionario público, si es aportante del IPS, etcétera, le pedimos a esa gente que no se registre, ¿verdad? Porque eso es un criterio de exclusión del programa, ¿verdad? En el caso de beneficiarios de programas sociales, sí hay un espacio en el sentido de que si un miembro de la familia es beneficiario, ya sea de adultos mayores o de Tecoporá, etcétera, sí se permite que hasta un miembro más de ese hogar pueda recibir el beneficio, ¿verdad? Y en general, ¿verdad? Aquellas personas que no tienen ninguna de estas restricciones, el beneficio puede alcanzar hasta 2 personas de ese núcleo familiar, ¿verdad? Bueno, la lógica del programa Tecoporá es porque el programa Tecoporá en esencia ya está afectando a un sector de extrema vulnerabilidad. Quizá por allí venga la lógica de que se pueda alcanzar con una asignación adicional. Así mismo, ¿verdad? Como te digo, la idea es llegar a la mayor cantidad de personas y obviamente priorizar a las personas más vulnerables, ¿verdad? Este programa tiene un fondo establecido en la ley de emergencia de $300 millones. Con eso nosotros pensamos llegar a poco más de 1.500.000 personas por mes, porque este programa establece hasta 2 pagos. Entonces, como decía, ¿verdad? Hay que tomar decisiones e ir priorizando, y obviamente como el programa está enfocado a personas o trabajadores informales o cuentapropistas, obviamente la idea va a ser priorizar a ese segmento más bajo. Decía usted, y se mantiene en este detalle que nos compartía más temprano, de que una vez que se efectivicen los pagos desde el 14 de este mes aproximadamente, podrían estar haciendo desembolsos en un ritmo de 100.000 personas por día. Sí, mira, esa es la proyección que estuvimos trabajando con estas empresas que te mencionaba, ¿verdad? Que son las que tienen la capacidad instalada, digamos, a través de los puntos de salida, de los POS, de las tiendas, etcétera. Entonces, esa es una programación inicial, ¿verdad? Obviamente, esto es inédito para todos y va a ser una experiencia nueva, y vamos a ir aprendiendo por el camino, pero esa por lo menos es la proyección inicial que tenemos, de tratar de salir por lo menos con 100.000 beneficiarios por día, ¿verdad? Viceministro, y de esos 1.600 millones de dólares que autorizó el Congreso para que el Ministerio de Hacienda pueda endeudarse o contraer deuda, ¿cuántos ya lograron contraer y están disponibles? Mira, en principio están ya en gestión y están próximos a cerrarse unos acuerdos o convenios de préstamos con algunos organismos multilaterales en torno a los 600 millones de dólares, pero ya un poco para precautelar y tener disponibilidad de recursos dentro del Tesoro, nosotros hemos solicitado un adelanto o un crédito al Banco Central del Paraguay mientras lleguen estos recursos de 500 millones de dólares. Eso ya está en las cuentas del Tesoro. De esos 500 millones de dólares ya hemos asignado 100 millones de dólares iniciales de los 514 que según la ley le corresponden al Ministerio de Salud para la compra de insumos, equipos, etcétera. Entonces esos 100 millones ya están en la cuenta del Ministerio de Salud, ya disponibles para que ellos vayan haciendo sus compras en el marco de esta ley de emergencia, ¿verdad? Y por otro lado ya también están los recursos para iniciar los pagos de este programa, que estimamos que en una primera instancia están en torno a los 150 millones de dólares, como así también financiar ya un pago, un pago adicional a los beneficiarios del programa Tecoporá, que se va a iniciar en la segunda quincena del mes de abril, como así también el adelanto del pago del programa Adultos Mayores durante esta primera quincena de abril, ¿verdad? Entonces, tenemos la cobertura financiera suficiente para iniciar todas las acciones que están definidas dentro de la ley de emergencia recientemente aprobada. O sea que esta reacción inmediata que se estaba pidiendo a las autoridades del gobierno y particularmente el Ministerio de Hacienda va a poder materializarse con mayor vigor desde la segunda quincena de este mes, entonces, viceministro. Asimismo, ¿verdad? A finales de esta segunda quincena, como te digo, los 100 millones de dólares ya están disponibles para el Ministerio de Salud para que vaya haciendo
las compras que necesita. Eso se va a ir reponiendo a medida que vayan ejecutando en un porcentaje de un 50%. Entonces nosotros le damos esa seguridad que una vez que ejecuten la mitad de esos fondos, le vamos a depositar otros 100 millones de dólares, de manera que ellos tengan toda la disponibilidad financiera de hacer las compras que necesiten, ¿verdad? Entonces esto ya se inició, como te decía, Roberto, y ya vamos a ir gestionando los recursos que hagan falta para dar cumplimiento a este plan. Perfecto, viceministro, gracias por su tiempo. No, por favor, Roberto, cuando guste, a las órdenes. Muchísimas gracias. Hablábamos entonces con Óscar Llamosas, viceministro de Administración Financiera, dando detalles de lo que ha representado para el Ministerio de Hacienda el primer día de implementación del programa PTU, en el sentido de recabar los datos o tomar las inscripciones de los beneficiarios, y también cómo van haciendo para tener la disponibilidad de recursos de tal manera hacer llegar a otras instituciones para que finalmente se llegue a ese destinatario que es el objetivo de estos programas y del dinero que puede contraer en concepto de deuda la Administración Financiera del Estado. Ahora tenemos que hacer una pausa y al regresar, por supuesto, vamos a seguir ahondando en este tema con los compañeros de ABC Color, el caso de Gladys Benítez de Economía, que nos va a estar dando algunos detalles de este programa PTU, y también con la compañera asignada a los trabajos, Mariana Lagada, asignada a los trabajos en materia sanitaria. Enseguida todos esos detalles luego de la pausa.